Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la oración. Siempre hablamos de la actitud cristiana, particularmente en el caso de la oración, que es el tema que nos ocupa en este momento. Y hablamos de ciertas formas, cualidades, sí, sin duda, la sencillez, la misericordia, la humildad, deben ser rasgos característicos, ¿no es cierto?, del acto y del gesto cristiano, de la actitud cristiana, de aquella que agrada a Dios, en donde Dios ve y lee en el corazón de cada uno cuál es el intento que impulsa las palabras que se proclaman. Aquí tenemos un caso, fíjese. Entraron al templo a orar. Entró un publicano, recaudador de impuestos. Entró un fariseo. Los fariseos, sabemos, eran maestros de la ley, eran conocedores de la ley. Siempre decimos de la letra de la ley, ¿no es cierto? Conocedor de la palabra y la voluntad de Dios es aquel que ama verdaderamente. Esa es la voluntad de Dios. Y el publicano, bueno, no, respecto de este tema era prácticamente muy ignorante, pero bueno, era una persona que estaba en lo suyo, trabajaba en lo suyo, pero tenía una virtud que va a exponer durante el curso de su ingreso en el templo y su forma de orar o de pedir a Dios, o de dirigirse a Dios. Fíjese de qué manera diferente lo hacían uno y otro. El fariseo erguido, ¿no?, bien parado con seguridad delante de Dios. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros. Yo pago mis impuestos, ayuno 2 veces por semana. Ni siquiera soy como este publicano. Y ya estaba ahí juzgando y condenando al publicano que no estaba en el lugar que había elegido para orar el fariseo, que estaba en el primer lugar realmente, ¿no? Y erguido frente a Dios. El publicano estaba en el último lugar, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Y qué decía delante de Dios? Y pedía perdón de Dios, piedad de Dios. ¿Por qué? Porque reconocía que era un hombre pecador, que era un hombre que precisaba de parte de Dios algo que precisamos todos, pero que es bueno reconocerlo, porque si usted no reconoce esto, no reconoce su propia miseria, su propia necesidad, su necesidad de un Dios que lo levante, lo ponga recto y lo haga caminar en el sentido de la vida. Y la actitud del publicano era la actitud propia del hombre que reconoce que está en falta delante de Dios. Y esto es lo que le decía al Señor: ten piedad de mí, Señor.
Claro, y es lo que tenemos que decir todos, hermanos. Sí, oramos a Dios, y esta es una de las condiciones cuando hablamos de la cuaresma, estamos en este tiempo cuaresmal, sí, decimos los 3 pilares de la cuaresma son la oración, el ayuno y la limosna, sin duda. Pero, ¿qué oración? ¿Qué ayuno? ¿Qué limosna? ¿Qué cosas son válidas delante de Dios? Usted me dirá, sí, estas 3 cosas. De las mismas se jactaba el fariseo. Sí, fíjese, ayunaba, pagaba el diezmo de sus ganancias. Sí, no era adúltero como todos los hombres, pues sería el único hombre probo, recto delante de Dios, conforme a un criterio personal, claro está. De pronto juzgaba a su prójimo también, porque estaba acusando al publicano, al que estimaba como un pecador, como una persona no meritoria delante de Dios y mucho menos de entrar al templo. Esta era la actitud de la soberbia, del que tiene un autojuicio, digamos, tan positivo respecto de sí propio, que realmente está lejos, muy lejos de reconocer la necesidad de Dios que tiene, de que Dios haga en él todo aquello que él no puede hacer ni quiere hacer, porque considera que con su mérito personal ya está cumpliendo sobradamente con la demanda divina. Y por eso en estos términos se dirigía a Dios. ¿Dios lo escuchó? Sí, escuchó a los dos, pero también vio la actitud de los dos. Vio al publicano allá atrás, pobre, aquel que ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y que reconocía que era pecador. Sí, reconocía que cometía faltas, pedía la ayuda de Dios, pedía la piedad del Señor, que nunca nos falta, sabemos. El Señor viene a perdonarnos, el Señor viene a salvarnos, el Señor viene a hacer por nosotros todo lo que sabe que nosotros no podemos hacer. Por eso viene Él a nosotros. Porque sin Él en nosotros no se produce ningún cambio, y ningún cambio quiere decir que no se produce la vida. Permanecemos en la muerte. Ahora, si somos capaces de confesar esa carencia plena que tenemos delante de Dios y mucho más para cumplir la propuesta divina, que en definitiva se sintetiza en lo que siempre comentamos y siempre nos enseña nuestro único Maestro, nuestro Señor, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en el amor, hermanos, y en el amor se ve también y la pose, la actitud concreta de aquel, el gesto, verdaderamente no actuado sino vivido por aquel que verdaderamente siente amor y necesidad de amor, es en este caso más la del publicano, porque la actitud del publicano es la actitud de aquel que se humilla. En cambio la actitud del fariseo, por más que sea meritorio hacer lo que él dice que hace, ¿no? Sí, había que no fornicar, por supuesto, el adulterio estaba cuestionado, condenado, sancionado, sí, había que pagar los impuestos, sí, los diezmos, sí, todo esto que decía cumplir al pie de la letra. Pero ¿cómo lo cumplía? ¿Lo cumplía legalmente? Sí. ¿Lo cumplía con un corazón dispuesto a hacerlo? Si no se lo dijera la letra, ¿lo haría? Lo haría impulsado por un corazón que de pronto advierte que esto que tiene que hacer es necesario por el amor al prójimo. Porque mientras nosotros tenemos, el otro no lo tiene, al otro le falta, y lo que nosotros podemos poner en función del beneficio hacia el otro, que es mi prójimo, es un acto de amor cuando es impulsado por un corazón nuevo, con un corazón que no se enaltece ni se jacta por aquel mérito que produce, sino que más bien se humilla, y en la actitud humilde de aquel que viene a servir y sabe que está sirviendo, cuando sirve a la necesidad ajena, está cumpliendo con el amor de Dios, con lo que requiere de él Dios, el amor de Dios y el amor propio en Dios. Dios ve el interior, decimos siempre. Dios nos ve, hermanos, en plenitud, y en esa plenitud nos juzga. Y viene a salvarnos, no a juzgarnos. No hay nada en nosotros que merezca, a partir de un juicio en conformidad con la justicia exclusivamente de Dios, no hay nada que merezca en nosotros el ser justificados. Por eso el Señor nos justifica por la fe.
pero que sea una fe que finalmente se manifieste, se exprese a través del amor concreto, en una actitud de humildad, de sencillez, de misericordia. La tuvo el publicano, por eso aquí nos dice el relato que hace nuestro Señor a través de esta parábola, que quién de los dos que ingresaron en el templo salió justificado. Y salió justificado el publicano con todos sus defectos, porque se humilló, no se enalteció, no se ensalzó, no se quiso hacer grande delante de Dios, reconoció delante de Dios su miseria, su necesidad, su carencia. Salió justificado. El fariseo no salió justificado. ¿Por qué? Porque no había mérito en él que lo justificase. Todo lo que hacía lo hacía simplemente para jactarse delante de Dios. ¿De qué podemos jactarnos delante de Dios, hermanos? Simplemente podemos jactarnos delante de Dios de nuestra humildad, de aquel acto, aquel gesto, aquellas palabras que en nosotros muestren que realmente tenemos a Dios como aquel que es el único que puede cubrir, y lo hace en Cristo Jesús, todas las carencias y las necesidades personales. He aquí la esclava del Señor, dijo la Virgen. He aquí los esclavos tuyos, Señor. Estamos para hacer tu voluntad, Señor. Eso queremos hacer. Que se haga tu voluntad. Estamos dispuestos, Señor, a hacerla, a seguirte, por donde tú nos guíes, conforme a lo que tú nos digas. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien decías, ¿no? Nunca olvidemos que somos pecadores y que todo lo bueno que podamos hacer, o más bien que hacemos, no es por nuestra fuerza, sino es por pura gracia de Dios. Por ahí recordaba que la Escritura dice que el justo peca 7 veces al día. ¿Cuánto no pecaremos nosotros? Así que somos mentirosos al decir que cumplimos con los mandamientos del Señor. Cumplimos con los mandamientos del Señor. Sí, podríamos decir eso en algún momento, en alguna oportunidad. Cumplimos. Pero el tema está en querer cumplir, en que la intención surja de un corazón que tiene un impulso que lo mueve a cumplir con eso que sabe que es de Dios, que sabe que es vida para uno, que es bueno para uno. Querer cumplirlo, aunque a veces no lo cumplamos. A veces la voluntad nuestra está tan encorvada, lamentablemente, por causa de la caída, que le cuesta mucho ponerse de pie. Pero el Señor lo hace, por eso lo invocamos siempre. Y entonces podemos hacer el bien que el Señor requiere de nosotros. En definitiva, que sea siempre un acto de amor. No nos pide más el Señor. Con eso nos estima como suficiente, con eso nos justifica. Pero que sea el amor siempre el que preside una conducta verazmente humilde. A partir de ahí el Señor nos levanta, nos enaltece. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de humildad, tu espíritu de sencillez, tu espíritu de misericordia. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.